Guadalajara. Centro de innovación. Orgullo tecnológico de México. En medio de sus calles vibrantes y de su vida empresarial creciente, una compañía estaba por cambiar la historia. En un moderno edificio de cristal, con luces relucientes y un auditorio repleto, se preparaba el lanzamiento de un software revolucionario. Un sistema de inteligencia artificial diseñado para transformar la industria del transporte. Los inversores llenaban las butacas. Medios internacionales grababan cada movimiento. El CEO, un hombre acostumbrado a cerrar tratos multimillonarios, estaba seguro de que ese día quedaría marcado en la historia de la tecnología mexicana. Pero en cuestión de segundos, todo se vino abajo. Así que ponte cómodo y te invitamos a suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ningún video y comentar desde qué parte del mundo nos ves. Con un clic, el sistema colapsó. Pantallas negras, códigos de error, servidores reiniciándose sin control. El software que debía brillar ante el mundo simplemente dejó de funcionar. Ingenieros corrían por los pasillos, analistas sudaban frío, y el CEO miraba incrédulo cómo su sueño se desmoronaba frente a las cámaras. Pero en medio de ese caos, una figura permanecía en silencio. Una mujer, escoba en mano, observaba desde el rincón. Llevaba años en esa empresa. Nadie sabía su nombre. Era solo la señora que limpia. Pero esa mujer tenía un secreto. Cada noche, después de sus jornadas, encendía su vieja laptop. Sin internet estable, sin un escritorio digno, aprendía lo que los demás nunca imaginaron: programación, seguridad informática, arquitectura de sistemas. Había convertido su habitación en un pequeño laboratorio, no por capricho, por pasión, por hambre de conocimiento, por dignidad, porque quería más para sí misma, porque sabía que su inteligencia no debía desperdiciarse entre pasillos sucios. Y ese día, cuando vio los errores en la pantalla, supo exactamente qué estaba pasando. No porque alguien se lo dijera, sino porque lo entendía, mejor que muchos de los ingenieros allí presentes. No lo pensó dos veces. Caminó directo a la sala de control. Algunos empleados intentaron detenerla. ¿Qué hace esta señora aquí? ¿Quién la dejó entrar? Pero ella, con la seguridad que solo da el conocimiento, se acercó a un teclado y empezó a escribir. Comandos rápidos. Diagnóstico certero. Recuperación de backups. En menos de 5 minutos, logró lo que el equipo técnico no pudo hacer en media hora. El sistema volvió. Las pantallas se iluminaron. Los datos fluyeron. El algoritmo corrió estable. Los inversionistas respiraron. El CEO, aún sin entender del todo lo que había pasado, preguntó con voz temblorosa: ¿quién hizo eso? Y todos señalaron a la mujer del uniforme gris, la que siempre había estado ahí, pero nadie había visto. ¿Te imaginas tener a un genio frente a ti y no saberlo solo por cómo se viste? Quédate, porque esta historia va a darte una lección que no olvidarás. Suscríbete y comparte si alguna vez fuiste invisible para los demás, pero sabías que dentro de ti había mucho más. El silencio en la sala de control era abrumador. Todos observaban a la mujer que acababa de salvar el evento. La sorpresa era tan grande como la vergüenza. Nadie había considerado que ella, la empleada de limpieza, pudiera saber algo sobre sistemas. Ni siquiera sabían su nombre. Pero ella sí sabía quién era. Se llamaba Irma. Tenía 42 años. Y llevaba casi una década limpiando las mismas oficinas donde ahora había brillado con luz propia. Nadie la había escuchado cuando hablaba de sus intereses. Nadie había preguntado por su historia. Solo era la de la cubeta y el trapeador. Durante años, Irma había trabajado de día y estudiado de noche. Compraba manuales usados, descargaba PDFs desde cibercafés, veía tutoriales con anuncios interminables. Practicaba código en su teléfono cuando no tenía acceso a una computadora. Era autodidacta, disciplinada y silenciosamente brillante. Ese día su conocimiento no fue teórico, fue práctico. Había identificado el error de sincronización del sistema
reconfigurado el código del backend y restaurado los procesos vitales de la plataforma. No solo había reiniciado los servidores, había salvado millones en inversión y reputación pública. El CEO no sabía cómo reaccionar. Se acercó lentamente y le preguntó, ¿cómo supiste qué hacer? Ella lo miró con serenidad. Lo aprendí sola, porque quería superarme, porque nadie me ofreció oportunidades, así que me las creé. Alguien comenzó a aplaudir, luego otro y otro. En segundos, todo el auditorio estaba de pie, aplaudiendo a Irma, no por lástima, sino por respeto, por asombro, por la fuerza silenciosa que acababan de presenciar. Aquel evento que iba a marcar el futuro tecnológico de la empresa se convirtió, sin buscarlo, en una lección de humanidad. Porque más allá del algoritmo, todos entendieron que la innovación verdadera no solo está en las máquinas, está en las personas, en sus historias, en su esfuerzo invisible. Después de que se normalizó la situación, Irma fue llamada a una sala privada. Allí estaban el CEO, varios directivos y un representante de recursos humanos. Le ofrecieron una beca completa para certificarse formalmente como ingeniera en sistemas, un puesto oficial en el equipo de desarrollo, un salario digno, un espacio donde crecer. Pero antes de aceptar, Irma pidió una sola cosa. No quiero ser la excepción. Quiero que abran un programa para que otros trabajadores como yo puedan capacitarse. Hay mucho talento escondido entre quienes limpian, cocinan o vigilan aquí cada noche. Su petición fue escuchada y su valor multiplicado. La noticia del incidente se esparció por la empresa y más allá. En redes sociales, el video del momento en que Irma restauraba el sistema se viralizó. Medios de comunicación comenzaron a buscarla, pero ella, fiel a su esencia, evitó el protagonismo. No se trataba de fama. Para ella, lo importante era demostrar que cualquiera, sin importar su origen, podía aportar valor si se le daba la oportunidad. El CEO cumplió su palabra. No solo integró a Irma al equipo de desarrollo, sino que, como ella pidió, lanzó una iniciativa inédita, el Programa Interno de Talentos Invisibles. A través de él, cualquier trabajador de mantenimiento, cocina, seguridad o limpieza podía acceder a formación técnica gratuita, clases por la noche, mentores voluntarios, acceso a computadoras y materiales. Lo que comenzó como un gesto simbólico pronto se convirtió en un modelo para otras empresas. Porque donde unos veían solo mano de obra, Irma había enseñado a ver potencial, inteligencia, pasión. Y eso cambió la cultura de la compañía desde sus cimientos. Mientras tanto, Irma se adaptaba a su nueva vida. El cambio de uniforme no fue fácil. Pasar de ser ignorada a ser admirada era extraño. Algunos compañeros la veían con recelo, otros con orgullo. Pero ella se mantenía firme. Llegaba temprano. Estudiaba más que nadie. Aportaba soluciones prácticas. Nunca se olvidó de quienes seguían en las sombras. En su primer proyecto oficial como desarrolladora, propuso mejoras en la seguridad del sistema, basadas en vulnerabilidades que ella misma había detectado durante sus noches de práctica. El equipo la escuchó con atención. Y, para sorpresa de algunos, esas sugerencias evitaron una brecha crítica semanas después. Uno de los ingenieros senior, que al principio dudaba de ella, le dijo tras una junta: «Admito que me equivoqué contigo. Me enseñaste que los títulos no siempre definen la capacidad». Irma solo sonrió. Fuera del trabajo, su historia inspiraba a otros. Jóvenes de barrios humildes comenzaron a preguntarse qué podían lograr ellos. Madres solteras, personas mayores, inmigrantes. Todos veían en Irma una prueba viviente de que nunca es tarde para aprender, para mejorar, para avanzar. Un día recibió una invitación para dar una charla en una universidad. Al principio, dudó, pero aceptó. Frente a una audiencia de estudiantes y profesores, contó su historia sin adornos. Habló de sus errores, de su cansancio, de los momentos en los que pensó rendirse, pero también habló de su decisión de no conformarse. Al final, un joven levantó la mano y le preguntó:
¿Cuál fue el momento más difícil de todo esto? Irma respondió sin dudar. Cuando tenía todo el conocimiento en mi cabeza, pero nadie me escuchaba. Ese silencio duele más que cualquier fracaso. Su respuesta resonó con fuerza, porque en un mundo que a menudo mide a las personas por sus apariencias o su currículum, Irma recordó a todos que el talento no siempre grita, a veces susurra, y hay que aprender a escuchar. Con el paso de los meses, el impacto de la historia de Irma siguió creciendo. La empresa no solo mejoró su imagen pública, sino que vio una transformación interna que no se esperaba. Más empleados comenzaron a mostrar sus talentos ocultos. Un guardia nocturno demostró habilidades en diseño gráfico y fue transferido al departamento de marketing. Una cocinera se convirtió en asistente de logística. El mensaje era claro. Todos tienen algo valioso que aportar si se les da la oportunidad. Irma, mientras tanto, continuó su formación. Se certificó oficialmente en ciberseguridad, completó varios cursos avanzados de programación y comenzó a trabajar en proyectos de innovación dentro del equipo. Sus ideas eran escuchadas, debatidas, aplicadas. El respeto que había ganado no era caridad, era mérito. El programa interno de talentos invisibles creció tanto que otras compañías comenzaron a replicarlo. Empresas hermanas en Monterrey, Ciudad de México y Puebla pidieron asesoría para implementar algo similar. Irma fue invitada a formar parte del comité que diseñaba estas adaptaciones. Sin buscarlo, se convirtió en consultora. La historia también cruzó fronteras. Medios internacionales la entrevistaron. Fue destacada en portales especializados en tecnología y responsabilidad social. Lo que alguna vez fue una vida silenciosa entre trapos y detergente, ahora inspiraba a ejecutivos, educadores y emprendedores. Pero Irma nunca olvidó de dónde venía. Cada viernes por la tarde, volvía a su antiguo barrio, donde ofrecía clases gratuitas de alfabetización digital. Enseñaba a niños, adultos y ancianos cómo usar una computadora, cómo protegerse en Internet, cómo acceder a educación en línea. Para ella, el conocimiento solo tenía valor si se compartía. Un día, durante una entrevista, un periodista le preguntó qué cambiaría si pudiera volver atrás. Irma pensó unos segundos y respondió: nada, ni siquiera los días en que me sentí invisible, porque sin ellos no valoraría tanto este presente. Cada paso me trajo hasta aquí. El CEO, que había sido testigo de toda su evolución, decidió hacer un gesto que sorprendió a todos. En una ceremonia privada, le entregó una placa que decía: «Gracias por enseñarnos a ver más allá de lo evidente». Y ese reconocimiento fue instalado en el hall de entrada de la empresa, justo al lado del logo, para que todos, cada día, recordaran que detrás de cada rostro hay una historia, y que el valor de una persona no se mide por su cargo, sino por su capacidad de transformar su entorno. Irma nunca buscó venganza contra quienes la habían ignorado. Nunca exigió disculpas. Su forma de justicia fue crecer, y su forma de inspirar fue seguir avanzando. Hoy se ha convertido en una referente silenciosa. No lidera con gritos, sino con ejemplo. No construye desde el ego, sino desde la empatía. Su vida cambió, sí, pero más importante aún, cambió muchas otras. ¿Te conmovió la historia de Irma? Entonces no te vayas sin compartirla. Suscríbete y déjanos en los comentarios. Yo también puedo. Porque cuando una historia nos mueve, puede también mover al mundo. La historia de Irma no solo tocó corazones, sino que sembró semillas en lugares donde antes solo había indiferencia. Su ejemplo comenzó a resonar en escuelas técnicas, universidades comunitarias y centros de trabajo en todo el país. Ella se convirtió en símbolo de lucha silenciosa, de inteligencia oculta, de perseverancia a contracorriente. Pero más allá del reconocimiento externo, lo que realmente importaba era lo que había cambiado dentro de la gente. Directivos que antes solo veían números empezaron a escuchar más a sus empleados. Áreas de talento humano comenzaron a buscar habilidades más allá de los títulos. Se abrieron espacios de capacitación accesibles y se valoró,
Por fin, la diversidad del aprendizaje autodidacta. Irma no dejó que su historia se convirtiera en un caso aislado. Fundó una organización sin fines de lucro que conectaba a personas en oficios tradicionales con formación digital y técnica. Lo hizo con sus propios ahorros, donaciones voluntarias y con el apoyo de antiguos compañeros que ahora eran parte de su red. Su misión era clara. Nadie más debía sentirse invisible por no haber nacido con privilegios. Uno de los primeros beneficiarios de su fundación fue Rosa, una mujer de 50 años que limpiaba oficinas por la noche y soñaba con aprender diseño web. 2 años después, Rosa era freelance y tenía su propio portafolio digital. Otro fue Diego, un joven con problemas de lenguaje que ahora gestionaba una base de datos para una empresa local. La transformación no fue solo tecnológica, fue humana. Irma era constantemente invitada a conferencias, premiaciones y eventos de liderazgo, pero su mayor orgullo seguía siendo ver a alguien que un día fue ignorado, levantar la cabeza y decir, «Yo también puedo». Un día, una joven se le acercó al final de una charla. Con lágrimas en los ojos le dijo, «Gracias a ti, no me rendí. Gracias a ti, hoy estoy estudiando lo que amo». Irma la abrazó, y en ese gesto estaba contenida toda su filosofía. Servir desde el amor, desde el ejemplo, desde el compromiso real. Hoy, su nombre está inscrito en iniciativas gubernamentales de inclusión digital. Tiene una beca universitaria con su nombre. Y lo más importante, ha inspirado a miles a mirar diferente, a ver valor donde antes había rutina, a escuchar donde antes había silencio. Porque al final, lo que Irma nos enseña es esto. El verdadero éxito no es subir solo, sino elevar a otros en el camino. No se trata de cambiar el mundo de golpe, sino de transformar una vida a la vez. Ella no quería ser famosa, solo quería una oportunidad. Y cuando la tuvo, no solo la aprovechó, la multiplicó. Su historia es un recordatorio urgente de que la grandeza no siempre tiene traje ni título. A veces, viene con un trapeador en la mano y una mente brillante que nadie quiso escuchar. Hasta que el mundo se cayó a pedazos y ella supo cómo arreglarlo. Si Irma te inspiró, suscríbete para más historias que visibilizan lo invisible. Comenta, todos tenemos algo que ofrecer. Y comparte esta historia. Porque el cambio empieza cuando abrimos los ojos a quienes siempre estuvieron ahí.